Muy buenas a todos. Les queremos dar esta abertura a esta llamada y especialmente a una abertura a este proyecto de pastoral de construcción civil llamado El Concreto Social, donde será un espacio que compartiremos distintas temáticas relacionadas no solo con el rubro, sino también con la carrera. Para nosotros es un honor presentar a don Orlando Gallardo, que es el encargado de comunicación de la Escuela de Construcción Civil, que nos va a hablar del tema comunicar en tiempos de pandemia. Ahí está. Muchas gracias por la presentación y por los de Don. Eh, bueno, básicamente cuando me invitaron a hacer esto, yo desde mi expertise, si se puede llamar de alguna manera, como comunicador, voy a abordar ciertos temas respecto a cómo funciona un poco la comunicación en estos momentos y la comunicación en general. No me metí tanto en las necesidades emocionales de eso, porque creo que esos temas son más bien de psicología, que pasan por otra área, no la mía, y prefiero hablar de lo que sé a meterme en terreno más pantanoso de otras áreas que no... Imagínate después suben esto y me funan que está hablando este caballero, nada que ver. Así que, bueno, eso. Ya. Es una cita de una persona que yo quiero mucho en la vida, que es Hannah Arendt, que es una filósofa y politóloga. Nos dice: todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, si bien es solo la acción lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres. Ahí está Hannah, con tu puntito en la mano, como siempre acostumbrada. Básicamente lo que dice ella es que el hombre vive en sociedad. Y por el solo hecho del hombre vivir en sociedad, todas sus interacciones implican comunicación. Siempre, en todo momento. ¿Ya? No sé si han escuchado esto, así hacer casi toda la presentación, advierto, ¿eh? Son puros bonitos. La teoría del árbol caído. No sé si han escuchado hablar de ella. Es básicamente que si hay un bosque donde no hay ningún ser humano y se cae un árbol, ¿realmente se cayó ese árbol? Si nadie se entera que eso sucedió, ¿pasó? Básicamente tiene que ver con lo que digo. Si no comunicas, la forma de comunicar es expresar tu interioridad, lo que tú quieres decir al otro, siempre y cuando existe un otro. Sin otro no podemos comunicar. ¿Ya? Es importante destacar que nosotros, por el solo hecho de ser seres humanos, estamos comunicando todo el tiempo. Todo cuanto nosotros hacemos es comunicación. ¿Ya? La ropa que escogemos es comunicación. Queremos decir algo con la forma en la que nos vestimos. Queremos decir que nos interesa vestirnos de una determinada manera. El grupo de colores que ocupamos puede hablar de nuestro estado de ánimo, puede hablar de nuestra apatía ante el sistema, nuestra apatía ante las modas, etc. Eso es un mensaje que ella está comunicando. Nuestras expresiones faciales, nuestro lenguaje no verbal comunica también. La forma en la que tenemos la cara, la forma en la que expresamos sentimientos sin decir palabras. Empezamos a comunicar antes de que existiera el lenguaje. Como también nosotros podemos, y se ha establecido científicamente que, por ejemplo, los perros, está tan lleno en internet, los animales en general, tú puedes encontrar en ellos que ellos te pueden expresar a ti sus emociones, bastante más básicas que las nuestras. Pero tú puedes decir cuando el perro está molesto, cuando el perro está a gusto, cuando el perro tiene sueño, a raíz de su expresión no verbal, ¿no? Nuestros silencios también comunican. Cuando dejamos de decir algo, también comunica. En el fondo, todo cuanto nosotros hacemos es comunicación. Pero en estos momentos, nos vemos obligados a estar confinados, a estar solos en casa, película que no me pierdo ninguna Navidad, tengo que decirlo. Me la sé de memoria, pero no me la pierdo ninguna Navidad. Estamos obligados a estar en casa, estamos obligados a estar solos. Solos entre comillas, porque tenemos también dos modalidades de pasar esta cuarentena. Podemos bien estar como la imagen en blanco y negro, una cuarentena en casa con nuestras familias, rodeados de gente, o podemos estar en una cuarentena solitaria. ¿Y cómo va a afectar esto nuestra necesidad de comunicarse con el otro? Sin duda, cuando nosotros estamos en un ambiente lleno de personas, nos extrañamos menos esa sensación de poder conversar con el otro.
Hay muchas notas, los matinales de este país están llenos de notas del tipo, me reencontré con mi familia en esta pandemia, conversamos más a la hora de almuerzo, qué sé yo. Y sin duda eso afecta distinto que a las personas que viven solas y que han tenido que, en esta pandemia, encerrarse en sus hogares unipersonales. Según el censo del 2017, hay más de 1 millón de personas en Chile que viven solos, ¿ya? Y esto es un dato importante, porque son ellas en las que tenemos que fijarnos a la hora de pensar en la comunicación. Cuando tú estás en casa con toda tu familia, estás todo el tiempo conversando, estás todo el tiempo hablando, eh, sea positivo o negativamente. También pueden hacer otro conversatorio respecto a los estados de ánimo en la cuarentena, cómo nos volvemos más hipersensibles, cómo las cosas que antes eran pequeñeces tal vez nos molestan más ahora. Pero en general ellos tienen su tema comunicacional un poco más resuelto que las personas que viven en hogares unipersonales. Y aquí es donde agradecemos vivir en el siglo en el que vivimos, ¿ya? Muy distinto hubiera sido esta pandemia si la hubiéramos vivido hace 20 o 30 años atrás, cuando no contábamos con avances tecnológicos que nos permiten sobrepasar esta barrera de la distancia física que estamos obligados a tener en este momento. Estos son datos ya no de Chile, sino más bien mundiales. Ha aumentado el uso de redes sociales considerablemente, ha aumentado la descarga de aplicaciones en los distintos sistemas considerablemente. Y esto es por lo mismo, y sobre todo se ve en los hogares unipersonales. ¿Por qué? Porque ocupamos las redes sociales y otro tipo de herramientas asociadas a la comunicación para solventar esta necesidad que tenemos de hablar con un otro, de expresar lo que estamos viviendo. Y es un tema súper emocional también, porque al igual que el árbol que se cae en el bosque y está vacío y nadie se entera de lo que pasa, también nos pasa a nosotros con lo que sentimos. Y en esta cuarentena, como decía antes, todas las cosas se ven intensificadas de alguna u otra manera, sobre todo en las casas donde hay personas que viven absolutamente solas. Entonces tenemos más necesidad de contarle al resto cómo nos estamos sintiendo, cómo lo estamos viviendo. Y esto sin duda es más fácil para las generaciones más jóvenes, los millennials que somos nosotros, los centennials que son ustedes, eh, porque estamos acostumbrados al uso de redes sociales. Entonces, no se nos hace tan raro, y seguramente a ustedes les pasará, que verán a más de algún amigo en Instagram haciendo videos selfies, contándole al teléfono qué es lo que vivió, sintió, se rió, etc. Y más de alguno le dirá, ¿qué te pasa? Te creí influencer, pero básicamente queremos hacer eso para mostrarle al otro cómo nos vamos sintiendo en este proceso. Tenemos las videollamadas, que también son una herramienta bastante útil, sobre todo pensando en las personas un poco más mayores que nosotros, que es más directo, luego es menos invasivo que tal vez una cuenta de red social para alguna persona de mayor edad. Y nos ayuda también a ver a la otra persona, que es distinto solamente hablar por teléfono con ella, ¿ya? Estas herramientas tecnológicas nos permiten obviar esos espacios de soledad que nos genera esta situación. Tenemos que recordar que como es la razón por la que estamos encerrados es básicamente una enfermedad, hay niveles de ansiedad que se disparan por el cielo porque no sabemos si es que nos vamos a enfermar, si es que el resto está enfermo, no podemos ver tal vez a nuestra gente querida porque tenemos miedo de llevarles el virus. Entonces este tipo de herramientas nos permiten un poco soslayar esto y tener la sensación de que estamos nuevamente juntos, ¿ya? Ahora, los adultos mayores son un tema, sobre todo pensando en la cantidad de personas, casi 500.000 de personas que viven solos y que son adultos mayores, que son los que tienen más necesidad de comunicarse y los que están más limitados también para hacerlo. Las videollamadas no son parte de las cosas que la mayoría de los adultos mayores conozcan. Y en el caso de personas que están viviendo en una situación de soledad es aún más complicado porque en el fondo no hay nadie que los introduzca a esta nueva tecnología, como no sucede con los adultos mayores que viven en hogares con más personas.
donde hay un otro que te puede decir, mira, pincha aquí y vas a poder hablar con tu nieto, ¿ya? Para ellos la comunicación es bastante más sesgada. Y a mi parecer, y esto es netamente opinión personal, es en ellos en los cuales tenemos que preocuparnos más. Somos, siento yo, las últimas generaciones, hasta la mía, que soy más viejo que ustedes, como que hemos perdido un poco el gusto de hablar por teléfono. No somos una generación que nos guste hablar 1 hora, 2 horas por teléfono, porque ocupamos mensajería instantánea, porque ocupamos audios de WhatsApp, porque hacemos videollamadas, porque nos comunicamos de 500 maneras más. Cuando tienes que hacer algo que es telefónico, de hecho, incluso es un poco latero, ¿no? Cuando te dicen, no, es que no puedo arreglarlo por internet, tiene que llamar al call center. Como, oh, tener que colgarme el teléfono, explicarme. Sin embargo, esas tecnologías que para nosotros pueden ser más arcaicas son más cercanas para estos grupos que están aislados y que no tienen acceso ni conocimiento del uso de la tecnología. Y yo creo que son precisamente esas formas de comunicar las que tenemos que enfatizar en los tiempos que estamos viviendo. Porque al final, eh, la comunicación nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones personales. En el mundo animal, cuando tú ves a un grupo de animales interactuando, por ejemplo, una manada de lobos, por decirlo, o tal vez un grupo de perros, eh, te das cuenta que sus confianzas se dan en las acciones del día a día. Te das cuenta que generan sus lazos, hacen jerarquías, ven quién es el líder de acuerdo a las cosas que van pasando en su día a día. Los seres humanos también lo hacemos así, pero la diferencia es que como nosotros tenemos nuestras, en su mayoría, estoy hablando en generalidad, tenemos nuestras necesidades primarias cubiertas, o sea, no tenemos que cazar para comer, no dependemos de que el otro, en un mismo grupo familiar, digo, no dependemos a que el otro traiga la comida desde la intemperie, digamos, o sea, se puede comprar, no hay una jerarquía basada en las necesidades básicas, sino más bien en las familiares y afectivas. La comunicación juega ahí un rol fundamental, porque ahí nosotros podemos expresarle a un otro eh, cuál es nuestro nivel de afección respecto a él, cómo nos sentimos cuando él nos cuenta cosas, cuando no nos cuenta cosas, y se vuelve muy necesario. En el caso de los adultos mayores siempre es complicado, en todos los estudios sociológicos son complicados porque somos una sociedad, sobre todo la chilena, que pese a que estamos envejeciendo, no tomamos en cuenta precisamente este grupo etario y los aislamos más. Y cuidar al abuelo en los grupos familiares se genera como una situación como de cacho, como hay que cuidar al tata, quién está cuidando al tata, o hay un familiar que es quien queda encargado de cuidar al abuelo o a la abuela. Eh, y nos olvidamos que muchas veces lo que necesitan más que sus cuidados, o además, digamos, de sus cuidados médicos, es esa sensación de que sigan conectados al grupo familiar, que pese a que tal vez estén un poco más seniles, que se les arranque un poco más la cabeza, eh, siguen siendo necesarios para el grupo familiar. Se les sigue compartiendo lo que pasa en la casa, se les sigue pidiendo su opinión, aunque sea figurativa, aunque sea no sea realmente importante, o que esa opinión al final no vaya a ser tomada en cuenta, pero se le hace sentir a él que estamos de alguna manera eh, escuchándolo, que nos interesa lo que tiene que decir. Y en este contexto de pandemia todo eso se ve mucho más truncado de lo que se veía en el diario vivir, ¿ya? Entonces, básicamente el mensaje es ese. Eh, Existen herramientas tecnológicas, existen las redes sociales que nos ayudan mucho, eh, pero siempre hay que tomar en cuenta estas personas que no tienen tanto acceso a o no tienen tanta llegada a esas formas de comunicarse e intentar ver la manera de adecuarnos nosotros a las necesidades de ese otro para comunicar. Y eso, eso es lo que tenía por decir.
No sé si tienen alguna pregunta, no sé si me arranqué mucho del tema que querían tocar. Como esto era de pastoral, pensé que más que algo técnico querían algo más bien humano, ¿ya? Y esa era un poco Sí, la idea. sí. No sé si tienen No, alguna está duda, quieren perfecto. conversar de otra cosa. Yo creo que merece un aplauso, don Orlando. El Dijeron tema es 5 muy minutos, me bueno. pasé como por 10, lo siento. No, está bien, está bien. Eh, Estuvo cargado de muy buena información. Y al final es bonito ese mensaje que se recalca al final, que es escuchar. Que al final en este tiempo igual está comunicar, pero a la vez está escuchar a las personas, ya sea con una llamada, con un mensajito, pero escuchar no de escuché y no procesé, sino que escuchar y Con procesar atención. para que la persona se sienta claro. Sí, sobre todo, mira, no me quise meter mucho en temas psicológicos, pero también hay que pensar las altas tasas que hay en Chile de depresión y cómo se van a disparar después de esta cuarentena. Entonces, yo me quise recalcar un poco porque en todos los grupos familiares más o menos debiera haber por lo menos una persona de tercera edad, pero hay que estar súper atento a las personas precisamente que se quedan más calladas y que no debieran tener tantas dificultades a la hora de acceder a la tecnología. Ver a nuestros amigos, que de repente cuando se encierran más, una persona que tal vez compartía mucho en redes sociales y dejó de hacerlo, tal vez puede ser una señal para nosotros como para preguntarle, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Eh, ¿Quieres contarme algo? Porque no es normal que hayas cambiado esa forma de mostrarte. Igual sabemos que en redes sociales uno muestra la mejor cara de sí. Todos somos felices en Instagram, todos somos exitosos en Facebook. Bueno, Facebook ustedes ya no, pero en TikTok. Todos bailamos, ¿cachai? Todo es feliz y no mostramos cuando nos sentimos más frágiles. Sin embargo, las redes sociales se han llenado de testimonios de gente sintiéndose mal en estos periodos, contando que se sienten mal, que están abrumados, gente del área de la salud que lo está pasando, pero pésimo. Mi hermano es enfermero y él me cuenta que eh, cuando empezó a trabajar parchando licencias eran precisamente porque iban a ver, en un principio era para parchar precisamente las personas que caían por el virus, pero hay una segunda ola de licencias súper grande en el área de la salud que son por enfermedades psiquiátricas, por estrés, ¿cachai? Por depresiones que han estallado a pito de todo esto que está pasando. Entonces creo que es súper importante fijarse en eso y tomar en cuenta que escuchar a la otra persona, o ni siquiera escucharla, porque de repente no quiere abrirse, sino que tú abrirte con otra persona, comunicarle cosas que pasan en tu interior, eh, ayuda a solventar esta sensación como de que estamos como solos y aislados, ¿cachai? Eso era un poco lo que quería transmitir. Ojalá se haya entendido. Sí. Sí, pues, Sí, se entendió muy, muy bien. Yo creo que también un muchas gracias, mensaje Orlando. que entendí yo es que también de repente uno se empieza a encerrar en su mundo y no deja ser que uno, o sea, que la gente le ponga atención a uno, ¿cachai? O de repente hay gente que te pregunta, hey, ¿cómo estás? Y tú puedes estar más o menos y decir, no, súper bien, gracias, ¿cachai? Y te hacía el loco nomás, ¿cachai? Y lo dejáis pasar porque tampoco como que uno ni siquiera quiere, por decir, encontrarse con uno mismo. Entonces, como que sabiendo que uno tiene un problema, uno lo deja pasar. Bueno, yo creo que eso también pasa mucho, y sobre todo en los hogares unipersonales. Me he encontrado con un montón de compañeros, bueno, por edad, yo ya estoy en la generación donde la gente se empieza a ir a vivir sola, pero no por estudio, sino que definitivamente, digamos, no está volviendo cada fin de semana a la casa de los papás, sino que está en sus hogares independientes. Yo mismo me cambié de casa en esta pandemia. Eh, y claro, pues, tú empecé a conversar con ellos y te das cuenta que están todo el día tratando de hacer cosas, precisamente el teletrabajo. eh, Se ha visto que también genera altos niveles de estrés porque ya se desdibuja un poco esta barrera entre dejo de trabajar, no dejo de trabajar, porque en rigor tienes todas las herramientas para estar trabajando permanentemente, Claro. y ya no tienes ese corte en el que te vas a tu casa. Y también esto se explica por lo que decía Sebastián precisamente, porque en el fondo si estoy haciendo cosas, estoy cocinando, estoy
no sé, en el jardín, estoy trabajando, etcétera, no tengo tiempo para estar pensando, ¿cachai? Estamos como en un modo automático. No tenemos como esa capacidad de hacer o sea, yo creo que antes de la pandemia incluso no éramos muy duchos a la introspección, ¿cachai? A pensar qué me pasa a mí, qué siento yo, por qué siento lo que siento, a menos que haya un terapeuta que te lo esté indicando, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, estos espacios de soledad absoluta y momentos en los cuales ya te diste cuenta que ya limpiaste el baño 8 veces, que ya no hay más plantas que plantar, que ya no tienes más que avanzar en la pega, que no tienes con quién más hablar, y estás obligado a pensar, porque en el fondo, como decía en un principio, como somos seres intrínsecamente comunicadores, terminas hablando contigo mismo, y eso de repente da susto, porque no sabes qué es lo que puedes abrir ahí. ¿Verdad? Muchas gracias, Orlando. En verdad, me encontré fantástica la presentación. ¿Verdad? Sí, Porque estuvo muy ad hoc muy a bueno. a lo que queríamos llegar en el fondo. Y en verdad, súper contento. O sea, como que al final es eso, al final que uno a través de la comunicación puede entender al otro. Y si uno entiende al otro, uno puede comprender al otro. Entonces, al final, es todo como una cadena de cosas que al final van sumando y al final hacen que uno como que logre comprender al otro. Que al final ese es el mensaje. Entonces, lo encuentro buenísimo. ¿Verdad? Te felicito por la presentación y te agradezco por haberte, Sí, por habértela jugado por la presentación. Oye, gracias a ustedes por la invitación. Traté de ser tan breve como me dijeron que fuera. A mí me cuesta la capacidad de síntesis, no es uno de mis fuertes. Pero gracias por la instancia y les sugiero, si quieren seguir ahondando en el tema, pensar de repente en una persona más allegada a la psicología que se pueda meter un poco más en estos temas que estábamos hablando, ¿cachai? En la introspección, en las soledades, etcétera. Muchas gracias, Orlando, de todas Bueno, maneras. Acepto los consejos. Así que te pasaste la demasiado buenos. Muchas Un, gracias, de verdad, Gracias, te por ser el primer pasaste. invitado. muchas gracias. un gusto estar con ustedes. Que estén bien.